Soberanía popular es lo más sagrado que tiene un país. Respeto al derecho que tenemos todos los venezolanos de disentir políticamente. Los venezolanos sabremos defender. ¿Qué papel juega Perkins Rocha en la lucha de la libertad en Venezuela en este momento? Bueno, mi papá, antes de haber sido injustamente detenido por el gobierno venezolano, era el asesor legal de Vente Venezuela, que es el partido que comanda María Corina Machado, y también tenía un rol fundamental para la oposición, que era uno de los 3 testigos ante el Consejo Nacional Electoral, aprobados por el Consejo Nacional Electoral en el día de las elecciones, que se celebraron en julio. Pues tenía esos 2 cargos actuales. Además, anteriormente a eso había sido magistrado de una corte venezolana, en la cual fue injustamente sacado de esa corte también en el periodo de Chávez, y tiene un juicio ganado en contra del gobierno de Chávez con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, un abogado de toda la vida, un hombre de familia. Ahora que lo mencionas, Santiago, me imagino que tu padre, por toda la trayectoria que ha tenido y lo que está viviendo ahora, debió haber tenido convicciones, pilares muy fuertes para continuar en esta lucha en Venezuela. Me encantaría que nos mostraras a ese hombre. Cuéntanos sobre eso. Sí, bueno, mi papá es una de esas personas que nunca dio por vencida a Venezuela. Y bueno, una de esas personas, como más de los 6 millones que votaron hace un poco más de un mes en las elecciones, que votaron por un cambio, y los más de 8 millones de venezolanos que estamos afuera que no pudimos votar, que votaron menos del 1% en las elecciones. Entonces, ese es mi papá, una persona apasionada por lo que hace, una persona correcta y honesta, y que, bueno, como te digo, sumamente ligado al tema Venezuela y a que se busque la justicia, la verdad, y se haga justicia en Venezuela. Claro, Santiago, también, por favor, platícanos qué información han tenido por parte del Helicoide sobre la situación procesal de tu padre. Sí, bueno, para ponerte un poquito en contexto, te digo todo el proceso. Mi padre, bueno, el 27 de agosto, un día antes de que se cumplieran un mes de las elecciones, él estaba saliendo de una farmacia en Caracas, y por unos testigos, que fue así que nos enteramos. De hecho, nos enteramos por un tuit de una periodista muy famosa venezolana, de que en ese momento se estaban llevando a mi padre, ya que unos testigos que estaban en esa farmacia lo vieron y se acercaron a ella y le dijeron, y pues bueno, ya después hemos tenido contacto con ella. Nos dijeron que mi padre estaba saliendo de la farmacia y un grupo alrededor de 10 encapuchados, sin ningún nombre de la organización del Estado que los identificase, empezaron a forcejear mucho con él. En ese momento también intentaron taparle la cara para que la gente no supiese a quién se estaban llevando. Y después, lo que nos dicen los testigos es que mi padre se tiró al piso para que fuese más difícil inclusive llevárselo. En ese momento, por los testigos nos dicen que lo arrastraron por el cuello y lo montaron en una de las camionetas en las que ellos estaban. Posteriormente, unas horas después, en ese mismo día, por nuestros vecinos de nuestra casa en Caracas, supimos que también un grupo de encapuchados nuevamente entraron a la casa sin ningún tipo de orden judicial o de aviso previo, sin haber nadie en la casa, sin cumplir el debido proceso a nada. Pues entraron y se llevaron una serie
o sea, bienes privados nuestros, computadoras de mi papá, artículos de trabajo de mi papá, y además una serie de artículos personales, tanto de mi mamá como nuestros. A los días de eso, por un mensaje de texto que le llega a mi mamá, sabemos que fue presentado a una audiencia mi padre, en la cual se le imputaron 5 cargos, que son instigación al odio, conspiración, terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria. Esto claramente sin haber dicho absolutamente nada a la audiencia, sin haberle dado la posibilidad a mi papá de que acudiera a un abogado de su confianza y que fuese esa persona la que velara por sus derechos y sus intereses en esa audiencia. Sabemos que se le impuso un abogado del Estado, no sabemos más nada. Y pues fue eso lo que pasó. Se le imputaron esos 5 cargos. Y en estos días lo que hemos intentado hacer es, bueno, primeramente contactarnos con él directamente, con mi padre, ya que desde ese día que te dije hasta el día de hoy, que han pasado alrededor de unos 20 días, no hemos tenido ningún tipo de contacto directo con él porque no nos dejan. Al parecer, mi padre se encuentra en el Helicoide, en Caracas, y las mismas personas que se lo llevaron son las que nos dicen que está ahí. De tal manera que creerlo es difícil hasta que verdaderamente no lo veamos. Él sigue estando en un estado de desaparición forzada y bueno, hasta que eso no cambie, pues seguiremos intentando todos los medios para poder verlo. Además de eso, pues nada, las mismas personas del Helicoide nos han dicho que no podemos tener ningún tipo de contacto con él por los primeros 25 días, ya que es un periodo de adaptación, lo que nos dijeron, que nos da muchísimo miedo, porque es adaptación ¿a qué? Adaptación a la tortura, al aislamiento, ¿a qué? No nos dicen más nada, eso es lo único que nos dicen. Y bueno, así es como estamos, como nos encontramos actualmente. Nos dicen que está allí, no tenemos ningún tipo de prueba de que esté allí, y intentando también de que se nos logre que mi papá utilice a su abogado de confianza y no al abogado del Estado que... Vaya, Santiago, lamento mucho escuchar todo eso, pero estoy segura de que no están solos en este movimiento, están unidos por la convicción de muchísimas más personas que se unen a Venezuela, como en este caso esta plataforma. Y Santiago, por favor, cuéntanos si tu papá tiene alguna condición de salud delicada que deba de ser tratada y que por supuesto está violentando su derecho a la salud. Sí, de hecho sí. Mi papá hace unos cuantos años ya atravesó una serie de cirugías en las cuales en el cráneo él tiene una válvula conectada a una manguera que baja hacia el estómago, que lo ayuda a drenar el líquido en el cerebro y que ese líquido caiga en el estómago. De tal manera que esa válvula es otro órgano más para él, funciona como cualquier otro órgano. Y que si el proceso de esa válvula se ve de alguna manera afectado por algún golpe, un forcejeo o hasta de la misma manguera, el debido funcionamiento de todo el proceso se ve afectado, pues bueno, puede traducirse en algo bastante significativo en la salud de mi papá. De tal manera que es una condición especial la que él tiene. Entiendo que han recibido mucha ayuda, pero es muy importante entender qué papel ha jugado la oposición para ustedes. ¿Se han sentido apoyados? ¿Se han involucrado? ¿Cómo? Sí, hoy por hoy la oposición, honestamente, y no es solamente ya mi opinión personal, es la opinión que se ve y que se maneja entre todas las personas, entre todos los venezolanos, es que la oposición está más unida que nunca. Están bajo una meta clara y saben lo que están haciendo.
De tal manera que sí, desde todos los ángulos de la oposición nos han ayudado y han ofrecido su ayuda. Eh, de tal manera que sí, no nos sentimos solos para nada. Nos sentimos más apoyados que nunca. Y sé que entre todos, pues tenemos que trabajar cada uno de nosotros, tanto los dirigentes políticos como los ciudadanos, tenemos que aportar, no solamente para la liberación de mi papá, ni para la liberación de los presos políticos que se encuentran con él, ni los más de 2.000 que están injustamente detenidos en Venezuela desde la elección, desde hace ya casi 2 meses, 2.000 en 2 meses, sino por todos, por nuestro futuro. O sea, tenemos que luchar por nuestro futuro, por la Venezuela que queremos que sea una Venezuela no de unos pocos, sino de todos, y que tengamos opciones para todos. En este momento de tanta represión, polarización por parte de la dictadura que está ejerciendo Maduro en este momento, ¿qué mensaje le darías a las personas, no solamente de Venezuela, porque hay muchos venezolanos alrededor del mundo, pero también habemos otras personas en América Latina que estamos con ustedes? ¿Qué les podrías decir? ¿Cómo nos podemos involucrar para unirnos a ustedes? Primero, denunciando lo que está pasando en Venezuela. No se puede mirar al otro lado cuando se está viendo que se están violando derechos humanos. Involucrarse de la manera que se pueda. Cualquier tipo de ayuda vale, así sea que tú simplemente lo que hagas sea pasar la voz de una noticia que viste, de que se están violando derechos humanos en Venezuela, de que le hablaste a un amigo porque le contaste que se están violando derechos humanos en Venezuela, que hay gente detenida injustamente por simplemente querer un cambio positivo para su país. De tal manera que es eso, en Venezuela se está creando un precedente de lo que no se debería hacer, y tenemos que actuar todos unidos, y la verdad, buscando justicia y que se demuestre la verdad, que bueno, más, como te digo, más de 6 millones de venezolanos tradujeron su voluntad en las elecciones que se celebraron, y más de los 8 millones que estamos afuera que no pudimos traducirla en votos, pero que los acompañamos al 100%. Entonces es eso, seguir denunciando lo que está pasando en Venezuela y aportar de la manera que podamos desde los espacios que podamos. Te agradezco muchísimo la oportunidad, el espacio y la confianza. A ti, Renata, a ti y a todo tu equipo por seguir, bueno, denunciando lo que pasa en Venezuela.